Muy buenas noches, días o tardes tengan todos ustedes. Aquí el señor Z. La verdad, este lunes les fallé porque no tenía un tema de qué platicar. Y aunque he interactuado mucho con ChatGPT casi del diario, no encontraba algo interesante. Hasta que hablando con una amiga, tomando unas cervezas, me preguntó que cómo era la inflación y cómo se aplicaba. Yo le intenté explicar a mi modo y no me entendió. Entonces lo que hice fue preguntarle a ChatGPT que escribiera una nota periodística sobre la inflación. Y esto es lo que me dio. Ciudad de México, 22 de mayo de 2023. En los últimos meses, un fantasma ha comenzado a inquietar a la economía mexicana, la inflación. Esta sombra de la incertidumbre se ha convertido en el tema de preocupación de los ciudadanos para los expertos en la materia, quienes buscan entender su origen y encontrar soluciones efectivas. La inflación entendida como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Es un fenómeno que suele tener efectos devastadores en la economía y en la vida cotidiana de las personas. No es simplemente un número que vemos en los titulares de los periódicos o en los informes económicos, sino una realidad que se materializa en los bolsillos mexicanos. En el pasado reciente, México ha experimentado un incremento significativo en los precios diversos de productos y servicios, desde los alimentos básicos hasta los combustibles, pasando por el transporte y la vivienda. Todo parece haber sido tocado por una mano invisible de la inflación. Los ciudadanos han visto cómo sus ingresos se diluyen rápidamente frente a una alza constante de los precios, lo que reduce su capacidad adquisitiva y genera angustia en los hogares. Las causas de estos fenómenos son complejas y multifactoriales. Por un lado, factores externos como el encarecimiento de los precios internacionales de las materias primas o los conflictos geopolíticos han influido en el aumento de los precios de la importación. Por otro lado, factores internos como las políticas monetarias y fiscales adoptadas por el gobierno también han jugado un papel determinante en la dinámica internacional. Es fundamental que las autoridades económicas y los actores relevantes de la sociedad trabajen en conjunto para enfrentar este desafío. El diálogo abierto y constructivo entre el gobierno, los empresarios, los sindicatos y los consumidores resulta esencial para encontrar las soluciones equitativas y sostenibles. Además, se requiere de una política económica clara y coherente, que fomente la estabilidad y la confianza en el país. La tarea no es fácil, pero es urgente actuar con determinación. La inflación puede tener consecuencias perjudiciales para el desarrollo económico, el bienestar social, la estabilidad política. No podemos permitir que este fantasma se adueñe de nuestra economía. Es momento de tomar medidas audaces y responsables que nos permitan controlar la inflación y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible. En conclusión, la inflación es un desafío que requiere de la atención y compromiso de todos. No es un tema exclusivo de los especialistas en economía, sino una realidad que afecta directamente a la vida de los mexicanos. Es hora de afrontar este fantasma y construir un futuro próspero y estable para nuestro país. En lo personal, se me hace que hay muchas palabras ahí. Aún no le entiendo a los Protman, cómo hacer que sea más específico, ¿no? Entonces dice, le escribí, otra columna sobre la inflación en madres solteras, con título, la inflación, un duro golpe para las madres solteras. Ciudad de México, 23 de mayo de 2023. La inflación, ese enemigo silencioso que afecta a todos, se ha convertido en un duro golpe para un grupo particularmente vulnerable en nuestra ciudad, las madres solteras. Estas valientes mujeres que luchan día a día para sacar adelante a sus hijos se enfrentan ahora a un desafío aún mayor debido al constante aumento de precios. Las madres solteras ya enfrentan a numerosos desafíos económicos y sociales. Criar a un hijo por su cuenta propia implica un enorme esfuerzo, tanto físico como emocional. Sin embargo, la inflación añade una carga adicional a sus hombros, ya que erosiona su capacidad adquisitiva y pone en riesgo su estabilidad financiera. El incremento de los precios de los alimentos básicos como el maíz, el frijol y la leche afecta directamente a las madres solteras, quienes deben asegurarse de que sus hijos reciban una alimentación adecuada. Al tener que destinar cada vez más recursos para cubrir las necesidades básicas, ponen en riesgo la posibilidad de acceder a otros servicios esenciales, como la educación y la atención médica. Además, el aumento de los precios de vivienda y el transporte impacta directamente en el presupuesto de las madres solteras, quienes muchas veces deben buscar viviendas más económicas o recortar gastos en transporte público, lo que puede afectar su calidad de vida y la de sus hijos. Es importante destacar que las madres solteras no son un pilar fundamental en la sociedad. Su dedicación y sacrificio merecen ser reconocidos y valorados.
Sin embargo, la inflación amenaza con socavar su bienestar y limitar sus oportunidades. Es responsabilidad de las autoridades y de la sociedad en su conjunto tomar medidas para proteger a este grupo vulnerable. Se deben implementar políticas públicas que brinden apoyo económico y social a las madres solteras, como subsidios para el cuidado infantil, programas de capacitación laboral y acceso a servicios de salud de calidad. Asimismo, es fundamental fomentar la equidad salarial y promover las oportunidades laborales inclusivas para que las madres solteras puedan acceder a empleos remunerados de manera justa. La inflación no debe ser solo la preocupación económica abstracta, sino una realidad tangible que afecta directamente a las madres solteras y sus hijos. Es necesario alzar la voz y demandar medidas concretas para proteger a este grupo vulnerable. La sociedad en su conjunto debe solidarizarse y ofrecer su apoyo. Reconociendo la importancia de estas mujeres y brindándoles las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos económicos de la inflación les impone. En conclusión, la inflación se ha convertido en un obstáculo aún mayor para las madres solteras, quienes enfrentan dificultades adicionales para cuidar y proveer a sus hijos. Es hora de tomar acción y asegurar que las mujeres valientes no se vean aún más perjudicadas por el aumento constante de los precios. La sociedad debe unirse para proteger y apoyar a las madres solteras, reconociendo su invaluable contribución a la sociedad. Esta ocasión como que hace más énfasis en lo que nos golpea. Yo le pedí que fuera madres solteras porque tengo varias amigas que son mamás solteras. Tiene razón. Si la inflación sube o cuando vemos los productos que son afectados por la inflación directamente, como ya lo mencionó, el maíz, tortillas y otros productos como harinas, se encarece alimentar a dos bocas, la mamá y a su hijo. Lo cual pues hace que se vayan cortando o disminuyendo gastos, que no especifica, pero pueden ser algunos ciertos lujos. Quizás ir al parque y después del parque una coca, ahora llevar agua, ¿no? Pero no me quedé con eso, dije, a ver. Me quedé con esa idea de la inflación. No supe qué más, hice varios, pero ninguno más me pareció interesante para platicar en esta ocasión. Sin embargo, platicando conmigo mismo y navegando aquí con ChatGPT y llevando una cosa a la otra, le puse otro tema que es de mucha importancia para mí. La apropiación cultural. Le puse, escribe una columna sobre la apropiación cultural para una revista de chismes. Así, quiero saber qué es lo que me dirá. Y me dice, la apropiación cultural, un espejo de la sociedad en la revista de chismes. En medio de la vorágine de noticias frívolas y entretenimiento desmedido que inunda las páginas de las revistas de chismes, hay un tema que merece reflexión profunda, la apropiación cultural. Detrás de los titulares sensacionalistas y las fotografías de famosos, hay una realidad incómoda que revela las desigualdades y el choque de culturas de la sociedad. La apropiación cultural, entendida como la adopción y uso no autorizado de los elementos culturales de una comunidad por parte de otra, es un fenómeno que ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años, mientras que para algunos puede parecer una simple manifestación de admiración o intercambio cultural, para otros es una forma de colonización simbólica y una muestra más de las desigualdades estructurales existentes. En el contexto de una revista de chismes, la apropiación cultural se vuelve aún más evidente. Las portadas llenas de celebridades luciendo vestimentas tradicionales o utilizando símbolos culturales de manera superficial y sin contexto real. Reflejan una dinámica de explotación y desprecio hacia las tradiciones y culturas de diferentes comunidades. Es triste ver cómo se trivializan los elementos culturales, convirtiéndolos en meros accesorios de moda o herramientas de marketing para vender una imagen exótica y llamativa. Esto no solo falta respeto a las comunidades que han desarrollado y preservado estas tradiciones durante siglos, sino que también perpetúa estereotipos simplistas y distorsionados. Es necesario entender que la apropiación cultural no es solo un fenómeno aislado del mundo del espectáculo, sino un reflejo de una sociedad de las desigualdades culturales y sociales persistentes.
Mientras ciertas culturas son explotadas y despojadas de su significado original, las personas que pertenecen a estas comunidades se enfrentan discriminación y marginación en muchos aspectos de la vida. Es hora de que como sociedad, y especialmente como consumidores de medios, tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos al consumir y promover el contexto que perpetúa la apropiación cultural. Debemos exigir un enfoque más ético y respetuoso por parte de las revistas y de todos los medios de comunicación, buscando un equilibrio entre el entretenimiento y la responsabilidad social. Las culturas y tradiciones son riquezas que deben ser valoradas y respetadas en su contexto adecuado. Es importante promover un diálogo intelectual, intercultural, que permita el intercambio genuino y respetuoso de conocimientos y experiencias, evitando caer en la superficialidad y en la explotación. En conclusión, la apropiación cultural es un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre desigualdades y las dinámicas de poder presentes en nuestra sociedad. En el mundo de las revistas de chismes, espectáculos y medios de comunicación, este fenómeno se vuelve aún más evidente, poniendo de manifiesto la necesidad de un enfoque ético y responsable. En esta vez yo llegué a eso, no recuerdo por qué estábamos o de qué estábamos platicando, de la apropiación cultural que hizo Kim Kardashian de los atributos de la gente negra hacia su cuerpo, donde poco a poco, desde que entró con la relación de Kanye West, se fue bronceando un poco más y empezó a exagerar sus caderas naturales, y como las poses y las ropas que ellos usaban en sus galas, lo cual quitó mucho poder a la cultura a la cultura negra en Estados Unidos, porque la cultura negra de Estados Unidos a México es muy distante, que eso va a dar para otro tema más extenso en otro podcast y quizás para un pensamientos internos, aún no lo decido bien. Haciendo memoria, creo que es la apropiación cultural más grande que he visto en este lustro, que soy consciente de quiénes son las Kardashian y cómo se han ido incorporando en la familia algunas de ellas. Ahora viene, ya que se separó, vamos a empezar a ver cómo se va quitando esos rasgos, cómo la cadera va a empezar por naturalmente hacerse más pequeña, los bustos un poco más pequeños, y cómo poco a poco va a irle quitando joyería a sus hijos. Bueno, sin nada más que decir, porque hoy ando un poco disperso como pueden ver en mis temas, se despide el señor Z. Y disculpen porque no subí el lunes, subí algo para YouTube, que me pueden ir allá, ya son dos dinámicas diferentes, pero ese es para otro episodio. Sin nada más que decir, los espero el próximo lunes.